Mi nombre es Misael Giovanni Quiroz Jaimes. Nací el 24 de julio de 1990. Tuve la fortuna de nacer al lado de una persona muy idéntica a mí, y él es mi hermano gemelo, Eleazar Azael Quiroz Jaimes. Soy hijo de dos payasos, sí. Él es mi padre, Faustino Israel Quiroz Alvarado, y ella es mi madre, Norma Jaimes Juárez. Él del orgulloso barrio de Tepito y ella del Estado de México. Ambos se dedicaban a la venta de calzado, pues mi abuelo paterno tenía varios locales que le trabajaban sus hijos, y mi madre era empleada de él. Nací en la Ciudad de México, pero viví en el Estado de México, en una colonia del municipio de Nezahualcóyotl, la campestre guadalupana. Muy cerca de la casa donde vivía también habitaba mucha de la familia de mi madre, entre ellos una persona que más adelante haría una historia única en mi vida, mi tía Laura Jaimes Juárez. Yo soy Azael Quiroz, soy hermano gemelo de Misa y estamos en uno de los lugares que nos vieron crecer hace unos cuantos años. Literalmente vivíamos a 2 cuadras hacia allá. Estamos en la campestre guadalupana y posteriormente nos vinimos a vivir aquí. Gran parte de nuestra infancia pues fue esta colonia y luego nos fuimos a Polígonos o Ecatepec. Un lugar bastante... que en esos años 90 no había el nivel de delincuencia que hoy tenemos. Podíamos salir con triciclos a la esquina sin ningún problema, ir y regresar por Danoninos con amigos. Las fiestas de vecindad era algo de lo que yo me acuerdo mucho. Teníamos un amigo que se llamaba Dani, que estaba al lado de nosotros, y unos vecinos enfrente que eran nuestros mejores amigos, Omar, Rubí y Brenda. Éramos muy felices y éramos muy infelices porque se aproximaba sin nosotros saber la separación de nuestros papás. Veíamos problemas, pero como niño tú crees que es normal, así que... Si naciste en este año debes saber que el mundo se reconfiguró radicalmente. En este año era un hecho la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética y las naciones socialistas. Los Estados Unidos comenzaban a imponer el neoliberalismo en el mundo y México seguía la orden sin hacer muchas preguntas. El caso con esto es que en el 91 y 92 los Estados Unidos convencieron a México que con un par de reformas en la Constitución estarían así de cerca de convertirse en un país de primer mundo. Así que el gobierno dijo, bueno, ¿por qué no? Así que en el 93 México firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá. A partir de entonces nuestra economía dependería más de los Estados Unidos, así que ¿qué podría salir mal? Pues sí, los 2 primeros años fueron lo máximo y también muy normales. Vivíamos con nuestros padres, cuando ellos no podían cuidarnos era mi tía quien lo hacía. La familia tanto de mi madre como de mi padre estaba muy sorprendida porque al parecer los gemelos no son muy comunes. A los 2 años nos fuimos de Guatemala a Guatepeor. De Nezahualcóyotl nos fuimos al municipio de Ecatepec de Morelos, a una colonia que no sé si exista, tal vez ya se la robaron. Era Polígonos 3. México empezaba a sentir el comienzo de la peor crisis en su existencia. Carlos Salinas de Gortari privatizaba la banca y vendía teléfonos de México al empresario libanés Carlos Slim. Y para rematar, se preparaba el mayor fraude para el pueblo mexicano, el Fobaproa. Como buenos niños, mi hermano y yo, a los 4 años entramos al preescolar y luego al kinder. A los 5 años mis padres se separaron. No hay fotos de eso. Para finales de 1995 mis padres ya se habían separado. En el 96 mi mamá se juntó con otra persona. Esto provocó que fuera una persona muy inestable. Vivimos en muchos lugares, cursamos la escuela en muchas primarias y bueno, durante todos los años estuvimos sufriendo de violencia y maltrato infantil por parte de mi madre y de esta persona. Así que más o menos como por julio o septiembre mi papá intervino con una demanda que avaló el DIF, esto por violencia infantil. A finales de año mi papá se queda con la custodia y mi madre con la patria potestad. Es por eso que nos fuimos a vivir con mi papá al barrio de Tepito. Pero bueno, hasta aquí era solamente el comienzo de un infierno. No solamente nosotros la estábamos pasando mal, sino alguien más. El 1 de enero del 94 apareció por primera vez en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que declaró la guerra al ejército y a Salinas de Gortari. La lucha armada duró tan solo unos 11 días, pero esto bastó para que todo México pensara que esto era el inicio de tan solo una cosa. Y sí, esto le metió mucho miedo a quienes quieran invertir su dinero en México con el Tratado de Libre Comercio que se firmó años antes. Pero esto era tan solo el inicio, pues en marzo asesinaron a Luis Donaldo Colosio, quien era candidato del PRI a la presidencia. Y no solo él, pues Enrique Mació correría con la misma suerte. Definitivamente le dolió a México. En la noche de su despedida, Noticias MTV intentó hablar con los protagonistas, pero ellos, aduciendo razones legales, no quisieron hacer declaraciones. Aún así, el reporte es lo suficientemente ilustrativo. Esta canción habla de cómo nos podemos hacer mierda los unos a los otros. Para tocar en una fiesta. Caifanes, se acabó. Para 1994 las cosas ya estaban color de hormiga. Para 1995 y 1996 las cosas no iban nada bien. ¿Por qué? Sale Salinas de la presidencia y le deja el lugar a Ernesto Zedillo. En este caso dejó una crisis económica muy grande, por lo tanto Zedillo se hizo responsable. Explota el Fobaproa
empieza una devaluación muy grande y bueno, nos dejan un regalito que tal vez muchos recurren, el efecto tequila. ¡Navidad! ¡El mejor día del año! No puedo esperar a abrir mis regalos. Yo saqué las mejores calificaciones de mi salón. Seguro que llegará mi Barbie gimnasta. Les tenemos que decir algo, niños. Santa Claus nos dejó una... carta. Sí, una carta. Decía que se portaron muy bien y todo. De hecho, dijo que tenía un Super Nintendo y una Barbie gimnasta para ustedes. Sí, en verdad las tenía, pero Santa tuvo problemas y, bueno, a ti, hijo, te trajo una pirinola de madera. Y a ti, hija, un juego de cocina de peltre, que de hecho me vas a tener que prestar. De 1996 a 1999 no hay mucho que contar. La economía comenzó a recuperarse, pero de poco servía, pues para ese momento más de 6 millones de mexicanos ya se habían ido a Estados Unidos. Casi 5 millones se dedicaban al comercio informal y más de la mitad de los mexicanos ya habían sido víctimas de algún delito. Y aunque las cosas comenzaban a mejorarse, a mediados del 99 la Universidad Nacional Autónoma de México estallaría en una huelga que duraría un año, gracias a que en ese entonces el rector Francisco Barnes realizó una propuesta en donde pretendía modificar las cuotas y el acceso a la universidad. México se estaba reestructurando y le estaba dando entrada a un nuevo milenio. Mi vida no, mi vida se estaba yendo al carajo. Y es que en el 97, una vez que mi papá ya nos tenía, pues nos hizo la invitación de irnos a quedar un fin de semana con mi tía. Bueno, mi papá era una persona alcohólica y drogadicta que estaba en rehabilitación. Por lo tanto, bueno, nos hace esta invitación. Quedó de pasar por nosotros un lunes y pues nunca regresó, se tardó 5 años en volver por nosotros. Por lo tanto, mi tía hizo lo que ellos no pudieron hacer. Nos metió a la escuela, nos educó y nos enseñó a ser responsables. Pero bueno, aquí sucedieron muchas cosas. La verdad es que, bueno, fue de la mejor etapa de mi vida y pues aquí sucedió el rock and roll. Mi tía tenía 2 hijos, Carlos y Mónica. Carlos fanático del Tri y Mónica fanático de los Beatles. Gracias a esto, el rock and roll entró en mis venas, pues día con día, año con año, mes con mes, diferentes tipos de bandas pasaban por mis oídos. Esto me llevó a mi primer concierto. Un concierto con un impresionante espectáculo en tercera dimensión. Este 24 de abril en el foro del Autódromo Hermanos Rodríguez. El show más espectacular de fin de siglo. Venta de boletos 325-9000. Ya entrados en un nuevo milenio, de alguna forma México se estaba levantando de manera muy rápida de una crisis nefasta, pues para las elecciones del 2000 el PRI quedaría fuera dándole el paso al PAN y a su representante Vicente Fox. Pero en los encabezados de todos los diarios ya existía otra noticia que llenaría las planas por más de 5 años, y es que el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sufría uno de los ataques terroristas más graves de la guerra contra Irak, pues 2 aviones se estrellaran en las Torres Gemelas del World Trade Center y uno más en el Pentágono. Justamente en este año logré entrar al Conservatorio Nacional de Música, sin imaginar que serían los 10 años más largos de mi vida, y adoptando como el amor de mi vida a la guitarra clásica. Pues bien, que para ese entonces Saddam Hussein ya había sido capturado. Un atentado de bombas había asesinado a más de 192 personas en Madrid y Andrés Manuel López Obrador inauguraría el segundo piso del periférico. Yo seguía estudiando música, la preparatoria la dejaría para unos años después. El PAN nuevamente triunfaría en las elecciones del 2006. En Tabasco y Chiapas, las inundaciones dejarían a cientos de damnificados. Una crisis mundial se desataría gracias a Estados Unidos y el buen Barack Obama quedaría como presidente electo. Y justamente cuando ya habían pasado 3 años y creíamos que todo iba bien, adivinen qué. Sí, mi jefe la volvió a cagar. Recuerdo la noche de Avándaro, los miles de gentes y el rock and roll, el humo, las luces, la luna y la noche, la banda viajando. Pues sí, hasta aquí las cosas iban a poner más difíciles, y es que una vez que mi papá se va, yo me quedé con el gasto de esa casa y tenía que estar pagando la renta. Entonces lo que yo ganaba en Tepito era muy poco, además de que ya también tenía que salirme de ahí por culpa de él. Ya me estaban buscando también a mí porque yo sabía dónde estaba él. Entonces una vez que mi papá se va, me quedo yo con este gasto, me salgo de Tepito, consigo un trabajo de noche de 10 de la noche a 7 de la mañana. Pero en el conservatorio me estaban pidiendo el comprobante de que estaba estudiando la preparatoria o de que ya la tenía. Obviamente no me metí a los 15 años.
Tuve que aplicar mi examen, me quedé en un colegio de bachilleres para poder seguir sacando la licenciatura. Y bueno, trabajaba por las noches, me iba a la escuela de bachilleres en las mañanas y por las tardes me iba al conservatorio. Cosa que era sumamente pesadísima. A veces obviamente no dormía, me levantaba y no había nadie en la clase o ya se habían ido todos, era bien feo. Y bueno, en el 2010 mi tía nos abre las puertas de su casa porque mi papá se seguía metiendo a la nuestra a robarnos, a quitarnos nuestro dinero. Entonces mi tía se entera otra vez, nos da chance de estar con ella, pero únicamente para estabilizarnos, para agarrar vuelo de todo esto que ya habíamos pasado, porque ya era suficiente. Total que bueno, las cosas sí cambiaron un poco, no me resta decir más que bueno, la muerte del rey del pop y un terremoto en Haití por el 2011. A partir de ese momento ya éramos 2 contra el mundo. Y es que a pesar de que ya no éramos unos niños, era muy complicado confiar en que todo iba a estar bien. En el aeropuerto únicamente duré 8 meses, pues el sueño ya empezaba a confundirse con la realidad. Así que trabajé en un cine hasta el 2014. En el 2012 salí de la preparatoria y en el 2013 terminé de conservatorio. Mi carrera musical no despegó como yo quería, pero al final de cuentas la música es el amor de mi vida. Si algo agradezco de esto, es la oportunidad para tocar y cantar en distintos lugares. Para estos últimos 3 años, parece que México regresó sobre el reloj 70 años atrás. El PRI regresó a la presidencia, los estudiantes desaparecen, los periodistas son asesinados y las mujeres siguen muriendo. A mí me ha ido bien. Afortunadamente, en el 2014 mi hermano y yo partimos a Ciudad Azteca otra vez a Ecatepec, pero esta vez solos. En el 2015, decidimos separarnos. Yo me quedé en la universidad, él abrió su cafetería y pues la verdad es que nos salió muy bien. Mi padre sigue en la miseria, mi mamá vive en Querétaro y le va muy bien. Se juntó con una persona que la cuida y la quiere muchísimo. Mi hermana está en la universidad y pues bueno, la verdad es que no podía pedir otra cosa. No me arrepiento de lo que pasó y tampoco de lo que vi. Simplemente creo que tenía que pasar. Y pues bueno, mi nombre es Misael Giovanni Quiroz Jaimez, estudio la carrera de Comunicación y Cultura y esta fue mi biografía. Muchas gracias. Si Cupido te clava una flecha